Vamos a hablar de la situación de cárceles y también de las propuestas del Frente Amplio en este sentido. Se ha criticado duramente el sistema carcelario actual y es por eso que recibimos en esta mañana a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted está hablando de un sistema carcelario totalmente reventado. Sí, para graficarlo, para dejarlo bien claro, en realidad lo planteo así. ¿Qué diferencias hay del sistema carcelario de hoy, tal vez del de hace 5, 10 o 15 años? Y bueno, para hablar del sistema carcelario de 2019, primero hay que hablar, por ejemplo, de 5.000 presos más. Hay que hablar de que con ese aumento de la población carcelaria, el INR tiene menos presupuesto que en 2019 asignado. Hay que hablar de la falta de personal. Y hay que hablar de las no posibilidades de rehabilitación en este sistema, ¿no? Más allá de los intentos que se han realizado por parte del Ministerio del hay Interior, pequeños éxitos, pero... sacar, por ejemplo, la DINALI del Ministerio, a la que es un órbita del acierto. MIDES, y sobre todo estas primeras implementaciones que se están llevando a cabo. ¿Usted cree que en esa línea se está trabajando bien? ¿Qué primeras implementaciones? Y bueno, todo el anuncio que se hizo el año pasado respecto al programa de rehabilitación, con ese monto de dinero que se da a aquellas personas que son liberadas, claro, con el para acompañamiento que es se un realiza. programa piloto que financia BID, ni siquiera se pone plata del presupuesto nacional, no, o sea, se va a terminar ahora, y es para 500. Nosotros tenemos un saldo siempre positivo, pero 500 personas para lo que es el egreso carcelario es muy poquito. Es un pequeño éxito en un mar de horrores, ¿no? Así... Bueno, pero por algo hay que empezar, ¿no? Sí, claramente. Era un piloto que la idea era poder ampliarlo. Bueno, no se amplió, ese es el tema. Y yo creo que hay un gran consenso hoy de que el sistema carcelario en realidad está resolviendo los problemas que tenemos de seguridad. De hecho, creo que la cárcel hoy es gran parte del problema de seguridad que tenemos, justamente. Porque, bueno, también ¿qué estamos sacando de la cárcel, ¿no? Lo importante también es el día después, es decir, bueno, ¿qué pasó en la vida de esa persona después de transitar por el sistema, ¿no? Y hay algunas propuestas arriba de la mesa que realmente se dan de cara con la realidad, que son inaplicables. Yo escucho, por ejemplo, a Manini hablar del trabajo para todos los presos. Saquemos del trabajo obligatorio, como lo dice, porque es violatorio de los derechos humanos. Pero hoy es un lujo trabajar en la cárcel. Hoy es un lujo estudiar. Es decir, la mayoría que quiere acceder a un cupo laboral no puede. Entonces, realmente es de un desconocimiento total plantear que todos los presos tienen que trabajar. Porque para eso, por ejemplo... ¿Pero no le parece una buena propuesta? Sí, claro que teniendo sí. al preso como sujeto de derecho... Pero es que se mueren de ganas de trabajar, ¿eh? Porque claro, no hay una afuera que sostenga. Violatorio de los derechos humanos, pero esta no, discusión el trabajo obligatorio, claro, como lo que plantea él. Uno si vuelve al sistema, vuelve a la sociedad, tiene que trabajar para vivir. Ah, sí, necesita claramente. Hábito. Claramente. Entonces, ¿no se podría establecer un sistema obligatorio resguardando los derechos de las personas? Obligatorio yo no creo, porque en realidad creo que lo que hay que trabajar es justamente para cambiar esa dinámica en la vida de las personas, pero hay que tener mejoras en el trato, en la alimentación, en la oferta educativa a la que acceden. Y después también acompañar eso de tratamientos. No alcanza con trabajo y estudio, porque realmente hay gente que está en situaciones de consumo peor que a veces de lo que estaría en el afuera. Y eso es un problema que tiene el sistema hoy. Ahora, Díaz, la gran cuestión es que lleva insumos económicos muy grandes. También. Que es muy difícil escalar los programas para 15.000 personas. Antes eran menos, pero el Frente Amplio tuvo los mismos problemas. No, los mismos problemas no. Bueno, había hacinamiento carcelario. Sí, claro. Me acuerdo muy bien que nosotros antes terminamos el periodo después de 15 años con y 95% de ocupaciones y hay casi 130. Ojo con repetir esas cosas, porque realmente decir que tuvimos los mismos problemas no es fiel con lo que pasó en 15 años. Se creó la cárcel modelo, la PPP, es decir, se ampliaron las plazas carcelarias. Hoy este gobierno, que llegó diciendo en el 2020 que iba a construir nuevas cárceles, que parece también una rosca interminable, ¿no? Más presos, más plazas carcelarias. Es carísima la cárcel para el resultado que tiene, además, ¿no? Es carísima realmente. Nosotros lo que vimos es que de 2020 hasta ahora se vienen prometiendo plazas carcelarias. Y es tanto el aumento carcelario que hay de la población carcelaria
que vamos a terminar 3.000 plazas abajo igual. Ahora, diputada, la gente no le hay puede... cómo solucionarlo. Por eso, y la gente le puede recordar, por ejemplo, o le puede decir, pero como la historia, el Frente Amplio deja las cárceles, como lo mostró Larrañaga cuando va al Parlamento, hechas pomada y con menos cantidad de gente. Las cárceles siguen... Las cárceles todas no. Bueno, yo le mostraría, o sea, estaría bueno que fueran a Concar, por ejemplo. Estamos viendo ahora imágenes. Sí. Pero usted recuerda el informe de Larrañaga cuando muestra... Canelones es de lo peor que... Sí, Las Rosas, Canelones y parte de Concar. Sí. Eso es lo que se mostró. Sí. Hubo algunas mejoras. Yo le diría que vaya hoy a Concar algunos módulos particularmente, donde si ese era el estado de situación sin hacinamiento, imagínese, por ejemplo, lo que sucede, que para pelearse entre bandas han roto hasta las paredes. Bueno, en diciembre del año pasado se murieron 6 personas que se pasaron así, ¿no? Entre bandas. Pero además con celdas donde debería haber 3 personas con 10. Donde la mitad no recibe paquete y obviamente vive de lo que les da el sistema, que es ese rancho que están viendo ahí. Ahora, usted dice que las cárceles están reventadas. Yo le voy a leer algunas de las cosas que ha dicho Cami, que también recorrió la cárcel con ustedes. Sí. Cami decía, se construyeron 3 nuevas unidades carcelarias en el Plan Libertad con 422 plazas cada una. Bueno, yo le digo lo que dice Cami. Se inauguró hace poco tiempo el funcionamiento de la UTU en el Concar, se imparten clases de educación formal, no formal, educación universitaria. La mayoría de la población está trabajando y educándose. Está el impulso del plan Dignidad Carcelaria. Todo esto dice Cami. Es mentira. Miente, es mentira. Entonces. Sí, miente. Cami miente. ¿Sabe por qué miente? Porque las unidades nuevas están proyectadas pero no están construidas. Porque la mayoría no trabaja. Porque no accede a cupos laborales. Porque lo que nos plantearon a los legisladores cuando estuvimos de visita en el Concar, que yo fui con Cami, fue justamente que para poder mantener la trayectoria educativa lo que tienen que tener es personal para que los traslade al polo de Udelar, por ejemplo, o al programa Rumbos, que es el de UTU en la cárcel. Que además hay que decir, dentro de todos esos horrores, el compromiso de los operadores penitenciarios y además también de la policía que sostiene ese adentro, que es tremendo. Pero eso es lisa y llanamente mentira. Es así. Ahora, estamos en medio de una campaña electoral. Esto se viene denunciando desde hace mucho tiempo y excede este periodo de gobierno. ¿Qué importancia o qué distinto puede tener en este momento todas estas denuncias, pensando en las elecciones, pensando en un próximo gobierno? Por lo menos es una percepción que hemos hablado con otros colegas. De hecho, estuve participando en una charla en Amnistía Internacional y entendíamos que hoy por hoy el tema cárceles pasa a ser un tema de diálogo entre la ciudadanía, entre las personas, a la sociedad, y creo que esa impronta ha ido cambiando también, sobre todo pensando en que esas personas tienen que volver al mundo real, tienen que salir de los recintos carcelarios. El Frente Amplio tiene dentro de sus bases programáticas una serie de medidas, por lo menos de medidas. Ahora, ¿de cuánto tiene que ser la inversión? Porque pienso que hay muchas ideas, las estuve repasando. Retirar el INR de la órbita del Ministerio del Interior es una de ellas, la salud mental, el analfabetismo, las adicciones, la cobertura educativa, las políticas de tratamiento de egreso. Pero todo eso tiene un costo. Obviamente. Un costo real. Hay que ampliar las plazas, por lo que estamos viendo también. Bueno, hay 3.000, vamos a quedar realmente 3.000 plazas abajo, porque en abril Mendoza, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, nos decía que íbamos a quedar en 2.580 plazas abajo con lo proyectado, sin tener en cuenta que entre el ingreso y el egreso siempre hay saldo positivo. Es decir, que seguramente nos vayamos a quedar más plazas abajo. Ahora, el tema concreto es que la cárcel no está solucionando. Hay un acuerdo. Se necesita plata, eso es innegable y creo que todos los partidos políticos lo saben. No solo dinero. Es un abordaje diferente, donde hay que trabajar con el sistema de justicia, donde hay que trabajar con el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde la privación de libertad tiene que ser para algunos delitos, pero hay que pensar en la justicia restaurativa, en la justicia terapéutica, porque lo que nosotros decimos es muchas veces cuando uno va a la cárcel con lo que se encuentra es que el origen de mucha gente de estar ahí es una adicción. Y lo que hacen es delinquir para consumir, que está muy mal. Hombres jóvenes, pobres, y además la mayoría en consumo problemático de sustancias, eso es lo que uno se encuentra. Y ahí lo que decimos es, obviamente que hay que pensar en alternativas, porque esa gente cuando sale peor.
Entonces, ¿qué le estamos devolviendo a la sociedad de una cárcel que nos cuesta carísima, además? Por eso y que sobrecarga a la policía y a los trabajadores civiles, los operadores. Pero las medidas inmediatas, ¿cuáles deberían ser? Bueno, las medidas inmediatas, hay que hacer una evaluación también de estos perfiles que hay en la cárcel para ver justamente cuáles pueden ser las alternativas. En primer lugar, sin duda, mejorar todos los procesos de tratamiento, ¿no? Y además mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Con esas imágenes que estamos compartiendo, ¿se puede pensar en tratamiento? Bueno, obviamente que hay que mejorar, hay que dignificar muchísimo la cárcel. Porque en realidad el problema es que nadie piensa en cómo vive esa gente, ¿no? Claro, por está eso bien, mismo, porque me parece siempre como una idea de mejorar, se proyectan muchas ideas, muchas buenas voluntades, pero después a las claras terminamos viendo que pasan los periodos de gobierno y la cárcel cada vez está peor. Y esa persona se vuelve a volcar a la sociedad. Es que la cárcel empeoró mucho porque está realmente saturada. Y hoy el problema es que no tenés recursos humanos disponibles, tenés 1.100 operadores penitenciarios. Eso es plata también. Obvio que es dinero, obvio que es dinero. Por eso la pregunta era cómo se aplican todas estas políticas. Bueno, pero es que entre las primeras medidas que se plantean es aumentar la dotación de policía y operadores, porque parte fundamental de cómo se sostiene esto es por los trabajadores, porque yo siempre reconozco el mérito. Que acaban de tener un fallo histórico, además, ¿no? Exactamente, que además denunciaron en la unidad 5 de mujeres, que además también denuncian CONCAR, y también hay otro habeas corpus por el que falla la justicia, que es el de alimentación en CONCAR, ¿no? O sea que si el Frente Gana va a aumentar la cantidad de operadores penitenciarios. Y sí, tiene que aumentar. ¿En cuánto? Bueno, eso habría que verlo, pero en realidad hoy tenés 1.100 para 16.000 personas privadas de libertad. Es imposible pensar en un abordaje socioeducativo. ¿Pero tiene una estimación hecha de cuánto más o menos se necesita incrementar? No, todavía no. Porque además depende de la situación de las diferentes cárceles. No todas las cárceles son iguales. Por ejemplo, la cantidad de operadores y dotación de operadores en los diferentes roles que cumplen. No es lo mismo en cárceles del interior, que incluso hay equipos de dirección formados por operadores penitenciarios con muy buenos resultados, porque también es bueno civilizar la gestión de lo que es la privación de libertad. Y después también porque hay tareas que le competen a la policía, ¿no? Sí. En el presupuesto se habían creado unas casi 1.000 vacantes para policía para la gestión de la privación de la libertad. Nunca le dieron el presupuesto a Larrañaga para poder cubrir esas vacantes, porque nos decían que iban a ser de economías del Ministerio del Interior. Lo que nosotros decimos es, obviamente que en esas condiciones estás afectando la vida de la gente que se tiene que rehabilitar y salir a la sociedad, convivir con todo el resto de nosotros, pero sobre todo de los trabajadores policiales, que a veces están en peores condiciones porque tienen que ir a trabajar con esa gente y en esas condiciones todos los días y con los operadores. Económico, entonces, de qué monto se precipitaría por lo menos para esa primera etapa? Para las primeras medidas que tienen que ver con seguridad y convivencia, el Frente Amplio anunció 48, que no son todas, y que acá se habla de la dotación. No, se habla de la dotación de policías, porque hoy una urgencia enorme que hay es no seguir teniendo módulos con 800 personas y 2 policías bajo el cuidado, porque después pasa lo que pasa, ¿no? Que la gente se prende fuego, que se muere, que las cárceles son totalmente violatorias de los derechos humanos y que no se puede controlar. Es imposible pensar en controlar qué es lo que pasa ahí adentro así. Pero una de las medidas más urgentes es aumentar la dotación de personal para asegurar todo esto, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la justicia. ¿Qué monto económico se calcula para eso? Bueno, entre esas medidas estamos hablando de unos 90 millones de dólares, que en realidad para el presupuesto nacional, claro, a la gente le resulta mucho, para el presupuesto nacional es muy poquito. Esto es lo más urgente, de hecho. No es solo para los operadores, ¿no? Sino para todo lo que se viene planteando, pero claramente ahí lo que tracciona mucho el gasto es justamente contratar más personal, ¿no? Necesitamos más personal porque hoy tenemos una situación de saturación de la gente que está trabajando en cárceles que es tremenda, y ahí los operadores han denunciado no solo las condiciones de trabajo, sino la falta de intervención del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque nunca se habla de la otra cara, que es de quienes sostienen el sistema. No, por supuesto. Igual me quedé pensando, usted hablaba de estos 2.000 funcionarios.
Eso en base a los anuncios que hizo Orsi en Colonia. Sí. Pero entendí 2025-2030 incrementar hasta 2.000 funcionarios policiales, pero entendí que era para el sistema en general, no únicamente para el sistema en general, pero gran parte penitenciario. están afectados a la gestión de la privación de la libertad. Porque en realidad es donde están faltando muchos trabajadores policiales. ¿Y 90 millones en el quinquenio? No, esto es inmediato, es anual. Anual. Sí. ¿Y qué pasa si sale la reforma de la Seguridad Social? Y haremos crecer la economía. No se tocan esos 90 millones para las cárceles. Pero es que no se puede contraponer seguridad social con seguridad. Pero si sale el plebiscito... Este gobierno en realidad, mira, recorta el presupuesto en lo que es condiciones de trabajo para la policía y no hizo ninguna reforma de la seguridad social carísima. ¿Qué condiciones? Salariales. La policía perdió salario 3 años seguidos, como el 95% de los uruguayos. Bueno, pandemia mediante, ¿no? Sí, pero después de la pandemia no se recuperó igual. Así que dice que... Y además, por ejemplo, con denuncias de que no se le renovó ni siquiera todo el uniforme de la policía en este periodo de gobierno, con un periodo que lleva a los policías a denunciar al ministerio justamente por tener hasta los chalecos vencidos, ¿no? Y bueno, Sindicato Maldonado es eso, ¿no? Sí. No todos los sindicatos. Y CIEPAC, Canelones también. Sí. Por eso no son todos los sindicatos policiales que hacen la denuncia. No, son la mayoría. Bueno, sí, puede ser, no sé. No sabía que venía a debatir contigo sobre la integración de los sindicatos policiales, la verdad. Lo que digo es que cuando hablamos Lo que quiero saber es si, por ejemplo, sale el plebiscito de la Seguridad Social... Bueno, lo que te digo es, este gobierno no tuvo ninguna dificultad económica no solamente si gana al frente, cualquier gobierno va a tener que modificar su presupuesto. Sin embargo, desmejoró las condiciones de la policía como hacía muchísimo tiempo que no veíamos, ¿no? A ver, si sale el plebiscito de la Seguridad Social, nosotros lo que planteamos con ese plebiscito aprobado o no es ir a un diálogo social y además nosotros tenemos planteos de que hoy, después de 10 años de estancamiento económico, en lo que hay que pensar es en alternativas que puedan, respaldar con políticas específicas para los diferentes sectores lo que es el desarrollo económico del Uruguay, porque si no, no es sostenible esto, ¿no? Y hemos visto que hay una gran ausencia de medidas para apalancar el desarrollo, para colocar mejor nuestra producción y para no depender únicamente de los cambios favorables a nivel exterior, como por ejemplo, tú hablas de la pandemia o hablas, por ejemplo, del conflicto bélico Rusia-Ucrania y eso de alguna forma en términos de intercambio para muchos sectores fue muy favorable y fue lo que traccionó un crecimiento económico récord durante 2 años, porque este gobierno también tuvo mucha bonanza económica. El problema es que no se redistribuyó y por eso solo el 5% de los hogares uruguayos vive mejor que en 2019. El 95% compra menos con su bolsillo. ¿Bonanza económica en dónde dice que hubo? En 2021 y 2022 son años récord de colocación en términos de volumen y de precio. Eso, números cerrados de Uruguay 21, desde que registra Uruguay 21, ¿no? Usted mencionaba, volviendo al tema cárceles, la necesidad de penas alternativas y no de ir directamente a la cárcel. También es un gran tema de gestión y de recursos. Hoy en día se han incrementado, por ejemplo, la cantidad de tobilleras, personal dedicado a eso. Sin embargo, bueno, ¿qué plan hay en ese sentido cuando siempre las frazadas cortan? Sí, ¿no? hay que pensar que hoy Uruguay, el sistema penitenciario es más que la cárcel. Digo porque me parece que está bueno que la gente lo sepa, es todos aquellos que cumplen algún tipo de pena en nuestro país. En la cárcel hay 16.000 personas, ya debe haber casi más cercano a los 16.500. Y en medidas alternativas, abril de este año había 9.000 personas. Es decir, que se atiende gente que va a firmar a comisaría, que tiene tobillera, que tiene custodia, en diferentes medidas alternativas a la privación de libertad. También nosotros hacemos un centro importante en que lo alternativo muchas veces tiene que pasar por ejemplo, poder acceder a un tratamiento de adicciones, ¿no? Y ahí hablamos de la justicia terapéutica, cómo funciona en otros países, que hay gente que en lugar de cumplir su pena en un establecimiento carcelario, lo cumpla, por ejemplo, en un centro para... ¿Y ahí cuál es el objetivo? Porque tampoco hay plazas suficientes la creación de algunas casas de medio camino
y también de aumentar lo que son los convenios de tratamiento de forma urgente, ¿no? Y en el medio ir implementando algunos niveles de lo que es la ley de salud mental, que también requiere financiamiento, cómo no, pero que se hace urgente porque... ¿Tienen calculado cuántos cupos se precisarían, por ejemplo, en esas casas de medio camino? No, ese número no te lo puedo dar porque no estoy específicamente en esa comisión de programa. Pero en caso de salud mental, particularmente, que es un problema que incide mucho en este sentido de las adicciones, de los perfiles de las personas que están en cárceles, lo que sí necesitamos es ampliar la cobertura, pero de forma integral, no como en planes de desintoxicación y ya está, que no alcanzan. Y creo que se han hecho algunos esfuerzos, porque Mides ha abierto algunas casas de medio camino. Por lo menos han tenido una intención de eso, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un módulo de pregreso en el CONCAR que tiene, cuando yo fui hace un mes tenía 19 personas, de las 5.000 y pico que viven en CONCAR. Son 19 vidas que se cambian esas. Sí. ¿Cómo yo salgo a la afuera? ¿Cómo me reintegro? Pero claro, lo que tenemos que pensar son en soluciones que sean un poco más abarcativas. ¿Las organizaciones sociales podrían volver a ingresar a las cárceles? Yo creo que es fundamental que las organizaciones sociales vuelvan a trabajar en la cárcel, porque hay organizaciones sociales confesionales y no confesionales, ¿no? Hay muchas iglesias que van, hay muchas organizaciones que trabajan con diferentes talleres educativos, hay organizaciones de familiares que necesitan también estar en contacto y que yo creo que también permiten ciertas dinámicas que hacen mejor el tránsito por el encierro, ¿no? Ahora, usted podría asegurar, con toda esta buena voluntad que se está volcando, de su parte por el trabajo que ha hecho, imagino que ha destacado también el trabajo de Juan Miguel Petita, al frente de ser un comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que el Frente Amplio podría revertir la situación de las cárceles en caso de ser gobierno. Yo creo que tenemos primero una experiencia acumulada que tiene que ver con atacar los problemas de gestión para poder mejorar sustancialmente esta situación. Revertirlo totalmente es muy ambicioso, pero sí para mejorar sustancialmente esta situación, sí, ¿cómo no? ¿Sí se tomó dimensión de la importancia que tiene en la sociedad que haya un buen sistema carcelario o penitenciario o de rehabilitación, como se le quiere llamar? Eso es un acuerdo que tenemos en el sistema político, ¿no? Yo creo que... Pero a las claras está que la situación no ha mejorado. No ha mejorado. O puede aumentar o puede bajar un poco, se puede mejorar hoy, por ejemplo, no hay nadie que no hable, por ejemplo, de esta emergencia carcelaria, ¿no? Hoy no hay ningún ¿Ustedes las van a declarar? Partido. ¿El Frente Amplio piensa y yo creo que hay que hablar de la emergencia carcelaria, sí, cómo no. Porque además tenemos que tener algunas medidas de urgencia en la cárcel. Primero, por la saturación que tiene el sistema, que realmente es crítica y que es un peligro para la gente que está en la privación de libertad y también para los trabajadores. ¿Medidas de urgencia como cuáles, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, empezar a ver qué es lo que tiene que ver con el presupuesto de alimentación y de acceso a la salud, a programas de salud mental, y además de dotación de funcionarios. Eso es de lo más urgente que necesita el sistema carcelario. ¿Podría favorecer la declaración de la emergencia carcelaria en algo? ¿En adquisición de créditos? No sé. Sí, claro, porque ustedes recuerden que algunas de las cosas que suceden el primer año de gobierno es que el Ejecutivo está preparando su primer presupuesto. Y eso queda en vigencia al 1 de enero del 26. Me fui ya al otro gobierno, del 26. Entonces, lo que tú puedes hacer es reforzar créditos, pero cuando tenés medidas de emergencia, podés tener algunas excepciones que te permiten tener algunos créditos. El 35 del TOCAF. Sí, sí. ¿Y le están pensando eventualmente cuáles serían, por ejemplo, créditos especiales para construir algo rápidamente? Bueno, hay cárceles proyectadas, no están construidas, no está construida la unidad de mujeres. Mujeres es una intervención que hay que hacer urgente, mujeres y mujeres con hijos, porque realmente es indigna la situación de la cárcel de mujeres y parte de lo que se expresa ahí también es hasta la violencia de género, ¿no? Porque que se aplica desde el propio sistema. O sea, las condiciones en las que están las mujeres es terrible. Está en un edificio que no es adecuado. Y además, bueno,
hay que replantearse si nosotros queremos seguir teniendo niños presos. ¿Le puedo preguntar la de Estribo? Sí, yo le voy a preguntar de la campaña cortita, pero bueno, es que tiene que ver con la campaña, alguna vez con la campaña. Usted ha trabajado mucho en temas de minoridad, de discapacidad. ¿Vio que Ripoll criticó a Orsi y al Frente porque no había una línea en las 48 medidas vinculadas a la discapacidad? Porque están todas, no como medidas específicas, sino como medidas transversales. Cuando uno toma el programa del Frente Amplio, que está publicado... Valeria Ripoll no lee, ¿no? O no sabe leer o miente. Grave acusación, ¿no? Y sí, porque el programa del Frente Amplio habla bastante de discapacidad y está publicado desde diciembre. Salir a hablar es gratis, ¿no? Y cuando uno... Digo porque hoy en el PDF lo filtrás, es rapidísimo, buscas la palabra discapacidad, está mencionada más de 20 veces en todo el documento. Y entonces parte de lo que nosotros planteamos es que no hay que tener únicamente el problema de la discapacidad desde una sola óptica, sino con el trabajo, con lo que tiene que ver con cuidados. Por eso digo, está con un abordaje integral en diferentes ejes temáticos dentro del programa del Frente Amplio. Bien. Con buenas propuestas. ¿Y usted qué cree? ¿Que no lee o que miente? Creo que miente. ¿Que miente? Sí. Bueno, muy bien.